Hablaremos esta noche de Messier de Montespan, que obviamente era el marido de la famosísima Madame de Montespan, que fue amante de Luis XIV. Este fue un marido ultrajado. Hay que decir que Madame de Montespan participó, y la conocemos principalmente por eso, en una de las intrigas más famosas de la historia francesa. Hemos contado aquí el asunto, ¿no? El asunto de los venenos. La mina hizo un trato con una famosa bruja, la Voisin, y con estos filtros que le preparaba la bruja, cumplía dos propósitos. Alejaba primero a las otras queridas del rey Luis XIV, y para alejarlas, en realidad, para quemar etapas, las envenenaba. Y a su vez, mediante otros filtros amorosos que la Voisin le proporcionaba, pretendía conseguir que Luis le dedicara los más apasionados embates venéreos. Como sabemos, no le fue muy bien en sus planes, porque los crímenes que cometió fueron investigados, cayó en desgracia, y en cuanto a los filtros que le daba a Luis en sus bebidas, hicieron efectivamente que el rey despertara notablemente su deseo, pero ocurre que lo satisfacía con otras mujeres. Bien, lo que cantaremos hoy no tiene nada que ver con esta historia, que pertenece a momentos muy posteriores de la Montespan. Vamos a hablar de los inicios. Ella se llamaba Francisca Atenea de Rochechouart. Después fue marquesa Montespan. Nació en 1641, en fin. En 1661, a los 20 años, Francisca egresó de un convento y pasó a trabajar en corte al servicio de la reina María Teresa. Y su belleza deslumbró inmediatamente a todos los niatos del palacio. Oh, mira acá, qué sé yo. Bien. Pronto encontró un prometido que se llamaba Louis-Alexandre de la Trémoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto, pero no le duró mucho, porque en 1662 se vio implicado en un duelo y no lo mataron, al contrario, él mató a su oponente. Pero en aquellos tiempos el duelo estaba penado con la muerte y la Trémoille fue perseguido y escapó a Portugal y poco más tarde murió en una batalla contra los españoles, así que Francesca se quedó sin prometido. Poco tiempo después se presentó otro candidato, y este sí, era Louis de Pardelian, marqués de Montespan. Y era nada menos que el hermano del tipo que había matado el novio anterior de la Montespan, el de la Trémoille. Era el hermano. Bueno, a ella no le importó. No era un buen partido el tipo, ¿no? Era noble, pero tenía mala fama, era jugador, siempre andaba con problemas de dinero, etc. Se casó y se fueron a vivir al marquesado de su esposo. 10 meses después tuvieron una hija y al otro año tuvieron un varón, pero después de aquellos nacimientos, Francisca regresó sola a la corte. Por esos tiempos Luis, el rey, estaba un poco podrido de su favorita, Luisita de la Vallière. Parece que empezó a sentir tediosa la mansedumbre de su amante. Y la vio a esta alegre y hermosa, a Madame de Montespan, y se enamoró. Y por ahí una tarde, ella cedió a los embates del rey y se convirtió en su favorita. Recordemos que la mina estaba sola en la corte, el marido se había quedado allá en el marquesado. Algunos dicen que para lograr el amor de Luis, la Montespan había organizado una misa negra con la bruja y todo para pedirle a Satanás la gracia de que el rey se enamorara de ella. No importa. Allá por 1668, Luis, cada vez más enamorado de Francisca, decidió ofrecer a su amante una fiesta. Pero no una fiesta como esa que hacemos nosotros. No, organizó en el Palacio, en Versalles, ¿no? Unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días.
Pero era una fiesta famosísima. Meta, baile, farra, representaciones, música, sorteos, cohetes, de todo. Canapé, Sándwiches de miga, todo divino. lo que usted se imagine. 2 semanas antes del comienzo de esa fiesta, un tipo de aspecto sombrío llegó a París y era el señor de Montespan. En realidad no estaba en el marquesado, porque el rey le había dado un encargo militar en Rosellón, allá donde Judas perdió el poncho. Y por ahí se tomó un descanso y volvió Me pegó una vuelta. sin previo aviso para saludar a su mujer. Vino. ¿Qué tal? Alejado de toda sospecha, ¿no? No entendía nada ante las sonrisas de que era objeto. Bueno, no le importó. Y se quiso quedar para participar de las fiestas organizadas por el amante de su mujer y dedicadas a ella, pero no sabía nada todavía. Bueno, dice, qué justo que llegué. Y se sentó ahí, daban una obra de Molière, y el marqués se sentó y aplaudía más fuerte que todo. Pero la comedia de Molière se llamaba El marido engañado. Bueno, así varios días hasta que el buen humor le desapareció. Se fue enterando de su desgracia de a poco. El marqués observó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los homenajes excesivos de los cortesanos para su mujer, que no era más que una simple dama de la reina. También notó que todos lo miraban demasiado, que pocos se le acercaban. Al final algunos amigos le fueron diciendo todo y confirmaron su infortunio. Y se volvió loco. No mantuvo el comportamiento habitual entre los hombres a los que el rey ultrajaba. No. La mayoría se alejaban, incluso había quienes festejaban que Luis amara a sus esposas porque en algunas oportunidades recibían altas sumas de dinero para que callaran su desgracia. Cuando terminó una de los bailongos, el marqués corrió hasta donde estaba Francisca, que se había refugiado en casa de su amiga, Madame de Montpensier. Pasó de largo ante la servidumbre y agarró y le tiró una mesa a la dueña de casa. Y después abofetó a su mujer. Y luego trató de violarla ahí mismo. Pero los criados se lo impidieron. Incluso no se abstuvo de tratar al rey de manera poco amable. La verdad es que lo maldijo. Me caigo y me levanto en el rey de Francia. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en los que citaba pasajes de las Escrituras y en el que instaba a Luis a devolver a su mujer y temer el juicio de Dios. Pero no logró nada. Y desesperado, hizo algo que ya en otros tiempos alguien había practicado. Estoy seguro de quién fue el destinatario, pero después lo voy a decir. Esto lo cuenta Saint-Simon. Dice, Monsieur de Montespan intentó contagiarse de una maligna enfermedad, que era la sífilis, con objeto de transmitirla al rey por conducto de su mujer. Pero no lo logró, porque él primero se contagió y cuando fue a tomar sus derechos de marido, ella se lo impidió. Y debió padecer solo su enfermedad y su dolor. Me imagino al tipo diciendo, ¿y ahora qué hago? A mí me parece que así contrajo la sífilis Francisco I de Valois, rey de Francia. A mí me parece hasta haber escrito sobre eso, pero no me acuerdo quién era el tipo. Bien, no importa. Bueno, después se vistió de negro y dijo que estaba de luto por la muerte de su mujer. El rey se pudrió y lo mandó a Encana. Lo mandó a la prisión de Fort-le-Bécuet. Cuenta Saint-Simon que este arresto causó un terrible escándalo que resonó en todas las naciones. Y al cabo de 8 días Luis dio orden de liberar al marqués, pero volvió a arrestarlo, aunque en un foro más hospitalario. No lo mandó a Chambord, que era un asilo para locos, y allí estuvo algunos meses.
El marqués dio señales de buena conducta, le permitieron regresar a sus tierras en Bonefort, al marquesado, y allí volvió a representar su tragedia. Reunió a sus familiares, amigos y servidores, anunció la muerte de su mujer, celebró con un sacerdote las exequias, y después un extraño cortejo desfiló por los patios del castillo, rodeando un ataúd negro forrado de tela. Andaban con unos niños que llevaban cirios y entonaban el De Profundis. Detrás seguía el marqués, acompañado por los hijos que había tenido con Francisca. Por fin enterraron el ataúd, bla, bla, bla. Bueno, esta noticia espantó a todos en el palacio y Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que la cuidaba de los ataques de un demente que podía matarla, ¿no? Matarla de nuevo. Bueno, pero el rey también estaba asustado. En 1674 el rey y Francisca recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan se resignó a lo irremediable, consistió en una separación, se fue a sus tierras y no molestó más. Después vinieron esos episodios que siguieron al principio, ¿no? La Montespan viendo a la bruja aquella, la Voisin, que le preparaba los filtros mágicos para darle a Luis y el veneno para darle a las favoritas, las tipas que andaban con él. Se cargó unas cuantas, ¿eh? Se cargó unas cuantas. Bueno, y Luis ya se cansó y la abandonó. Y entonces Francisca se fue a vivir a un castillo, al castillo de Brión. El rey sabía que ella era culpable de los envenenamientos, de las misas negras, etcétera, pero no quiso que la inculparan, solo la alejó. Y en los últimos años de su vida, Francisca sintió culpa, no dejaba de pensar en la muerte, tenía miedo, le daba miedo la oscuridad, las lámparas estaban encendidas toda la noche, su vida licenciosa del pasado le provocaba horror, yo sé que rezaba, etcétera, etcétera, mortificaba su cuerpo con silicio, llevaba un silicio erizado de púas metálicas abajo del vestido, cinturones y brazaletes de fierma, etc. Y el confesor le aconsejó pedirle perdón al marido y ponerse en sus manos. Y ella obedeció y fue hasta donde estaba el marqués y le rogó de rodillas que la aceptara, pero él le negó el perdón. El marqués murió un año después de aquella negativa, en 1701. Ella confesó públicamente sus pecados, pidió que la enterraran junto al marido, pero los familiares del marqués no quisieron. Finalmente murió en 1707 a los 56 años. Esa era Madame de Montespan, pero ese principalmente era Messier de Montespan, el niato aquel que se enojó y que dice, me voy a agarrar una sífilis y después se la voy a contagiar. Y cuando fue a contagiársela, la mina le dijo, no, conmigo acá no te quiero. Dice, Blanca. Ah, qué sé yo, hola, ¿qué tal? Ah, todo fenómeno. Entonces, mañana vengo. No, pasado mañana vengo. Y después cuando va, sabe que la mina lo va a aceptar. ¿Me entiendes? Sí, o sea, pero... Este es un consejo para una persona que quiere enfermarse de un mal incurable para contagiárselo a una novia que lo dejó. Pero eso es muy cruel, Bueno, señor. primero, Está señor, dando consejos lo primero de que crueldad. tiene que hacer una persona decente es asegurarse de que la mina lo va a recibir. Y el otro que padeció eso fue Francisco I. No me puedo acordar quién fue el marido engañado que le hizo eso, pero no tengo ganas de ponerme a pensar. Así que, en atención a la frase que el marido le dijo a Madame cuando fue a pedir perdón, es decir, no te perdono más, se compuso, un poco después de eso, 300 años, Es raro. este tango que vamos a escuchar ahora. 300 años y además no se da cuenta ni de Versalles, ni de nada de todo esto. Yo creo que sí, pero y si no se da cuenta de los detalles, para evitar una mención directa que podría ocasionarnos problemas con la familia de Messier de Montespan, que ya vimos cómo se las gastaba. A mí no me gustaría
que alguien se contagiara algo malo para luego venir a pegármelo solo para vengarse de que haya puesto yo este tango, que se llama No te perdono más, que canta Agustín Irusta con Lucio de Mare y ausente, con el ausente Roberto Fugazó, forman el trío argentino.